Damos gracias a Fernanda por este lindo mensaje que le ha traído a los niños. Quiero saludar a cada uno de mis hermanos. Gracias por acompañarme. Y digo acompañarme porque pensé que iba a haber menos gente. De hecho, en la semana le agradecí a Dios por esta semana, porque yo dije, los hermanos van a andar paseando, no voy a poder estar nervioso. Pero veo que el Señor tenía otro propósito. Así que espero que el mensaje que trae esta mañana y que a través de este siervo va a impartir también sea su mensaje y no el mío. Estos últimos días muchos han estado enfermos. Nos hemos resfriado, algunos más que otros. Yo no sé si alguno de acá todavía sigue enfermo por esos más resfriados. ¿Sí? Hay algunos todavía. ¿Ya? Pero también la hermana. Pero el Señor les cuida, así que tienen que tener fe en que van a salir de ese resfriado. El texto de esta mañana lo encontramos en Santiago 3:17. Por lo tanto, ya algo podemos intuir de qué va a tratar esta predicación, esta meditación. Yo no traigo ninguna imagen, así que no sea una imagen de nuestros hermanos. Yo quiero hacerle unas preguntas, hermano. Ustedes saben, aparte, dejando de lado un poco nuestra necesidad por Dios, estudiar su palabra, orar, ¿ustedes saben cuál es su mayor necesidad terrenal? ¿Sí? ¿Todos saben? Para algunos puede ser que nuestros hijos crezcan sanos, que les pueda ir bien en la vida. Otros, poder tener un mejor pasar en nuestros años ya de adultos, ¿cierto? ¿Todos saben cuál es su mayor necesidad en esta tierra? ¿Hay alguno que no sepa? ¿El que no sabe, puedo ver su mano? ¿No? Por lo tanto, todos saben su mayor necesidad. Y les hago otra pregunta. ¿Conoce Dios esa necesidad? Si la conoce, estamos bien. Nosotros desde muy pequeños, desde cuando nacimos, ya manifestamos nuestras distintas necesidades. Y cuando vemos un bebé, hoy día ya destronaron a Paulita porque está Lemuel, pero cuando vemos un bebé, vemos sus necesidades, especialmente sus padres y principalmente su madre, y aprende a reconocer sus necesidades. Los papás andamos perdidos, pero la mamá reconoce la necesidad del bebé. Es algo innato que se desarrolla en el momento de ser madres. Y a medida vamos creciendo, vamos eligiendo aquellas cosas que satisfacen nuestras necesidades. Los niños, los juguetes. Muchas veces se ponen incluso hasta egoístas con los juguetes, pensando que eso satisface su propia necesidad. Y cuando somos adolescentes, también nuestra necesidad va focalizada a tener una pertenencia, a sentirnos identificados con algo, con alguien. Y así vamos y nos acercamos a grupos de acuerdo a nuestra propia orientación. Pero cuando tenemos amigos cristianos, vamos siguiendo también el ritmo de nuestros amigos. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado con los amigos que tienen nuestros hijos, porque probablemente aquellas necesidades las vaya a suplir la calle, el mundo, y no sean necesariamente suplidas por la iglesia. Y cuando somos jóvenes, tenemos necesidad de progresar, de crecer, de estudiar. Y elegimos una carrera de acuerdo a lo que yo creo que me va a hacer bien a futuro. A algunos nos cuesta más, a otros les cuesta menos. Pero ya empezamos a tomar decisiones a muy temprana edad. Y por lo tanto, cada una de estas necesidades
terrenales van focalizadas a nuestra necesidad personal, satisfacer lo que a mí me hace falta y que yo creo que es mejor. Muchos desarrollamos incluso nuestro liderazgo pensando que otros nos sigan, tener adeptos, pero también para que nos sirvan. Y en esa condición muchos líderes a través de la historia han llevado a la humanidad a calamidades catastróficas. Y son necesidades, son condiciones que uno va experimentando en la vida. Y a través también de estas necesidades, algunos desarrollan la codicia. La codicia por el poder, la codicia por el liderazgo, la codicia por llegar a un mejor lugar en nuestros trabajos, por ser el primero, la codicia por aquellas cosas materiales. Y no nos damos cuenta que muchas veces estas condiciones nos alejan de Dios. Olvidamos al Dios por el cual nosotros hoy día estamos con vida, estamos con salud, a quien nosotros le debemos mucho. Olvidamos la prioridad que le debemos dar a Dios. De esa manera también cultivamos algunas tendencias que son terrenales. Amor al dinero, a lo material. Y todas estas cosas al final absorben nuestra facultad, la facultad de nuestra mente de poder hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo nuestra propia voluntad. Y es ahí donde nosotros debemos tener cuidado de hacer nuestra propia voluntad. El texto de esta mañana, que estaba en Santiago 3:17, nos refleja la tendencia que nosotros deberíamos seguir. Y vamos a estudiar un personaje que es muy conocido por nuestros niños y también por nosotros, que es Salomón. La historia de Salomón nos enseña que Dios estuvo con él desde el principio. Y hay, bueno, el libro de Profetas y Reyes, de nuestra hermana Elena de White, nos manifiesta algunas condiciones desde el principio. Y yo diría que desde incluso antes que naciera Salomón. Dice que Salomón, en el libro Profetas y Reyes, página 17, dice: Salomón fue ungido y proclamado rey durante los últimos años de su padre David, quien abdicó en su favor. La primera parte de su vida fue muy promisoria y Dios quería que progresase en fuerza y en gloria. Por lo tanto, y eso también lo encontramos en la Biblia, por lo tanto vemos que la vida de Salomón desde el principio tuvo un deseo, tuvo una orientación. Dios quería que su pueblo de Israel, fuera dirigido por este hombre. Y este hombre, en su condición dada por Dios, lo hizo bastante bien al principio. Y todos sabemos parte de la historia de Salomón. Dice que él, aún recibiendo presentes, honores, muchos lo reconocían, aún en esa condición, él en su humildad, él en su condición lo aceptaba, pero con humildad. Por lo tanto, nosotros veíamos a un rey que estaba lejos del pecado, que estaba quizás muy lejos pensar en que él iba a caer en la codicia, iba a caer en esa situación que al final lo llevó tener tanto agasajo de parte de otros reyes, de otros reinos. Vamos a buscar en Primera de Reyes, vamos a leer algunos textos en esta mañana que nos van a ayudar a entender. Primera de Reyes, capítulo 4, versículos 21, versículos 24 y 25. El 21 dice:
Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto. Y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Versículo 24. Porque él señoreaba en toda la región oeste de Éufrates, desde Tifsá hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor. Y el 25. Y Judá e Israel vivían seguros, y cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Por lo tanto, vemos acá a un rey que tenía mucha seguridad por las cosas bien que él estaba haciendo. Él estaba administrando, estaba haciendo un buen mayordomo con las cosas que el Señor le había entregado. Le había entregado sabiduría, le había entregado poder, le había entregado los tesoros, porque el Señor en su palabra dice que aún a pesar de que Él no pidió tesoros, le dio las riquezas más grandes del mundo, habías en aquel tiempo y en nuestro tiempo también. Pero todas estas cosas, todas estas condiciones, de a poco fueron transformando el corazón de este hombre. Y se generó en él un egoísmo de tal manera que lo llevó a apartarse del Señor. Pero fíjense que la génesis del egoísmo no está en Salomón. Y vamos a leer un texto, Génesis 3. Tenía una tentación tan grande en la semana de decir que principalmente aquellos que nos distraemos con el teléfono, que lo guardaran igual que en el colegio. Pero después pensaba que la Biblia también está en el celular, así que puedo interpretarlo de esa manera. Amén. Génesis 3, versículo 6. Vio pues la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Quién vio? La mujer. Y que era agradable a los ojos. ¿A los ojos de quién? De ella. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿La sabiduría de quién? De ella. Y tomó de su fruto. ¿Quién tomó de su fruto? Y comió. Y dio también a su marido, el cual comió. ¿Quién comió? El marido, así como ella. Así como ella. Y acá vemos el principio del egoísmo. Pero el Génesis no está acá tampoco. El Génesis está cuando Satanás quiso obtener lo mismo que podía lograr el Señor en el cielo. Por lo tanto, desde el Génesis del egoísmo, pasando por nuestros padres, Adán y Eva, y ya ubicándolo en los tiempos de Salomón, vemos que la codicia, por nuestras necesidades, tiene un principio que no cuesta entenderlo, pero sí cuesta entender el porqué. Pero ese es un tema para otro día. El corazón de Salomón se engrandeció, ya que era reconocido por muchas ciudades. Todos estos pueblos le llevaban sus tesoros, hacían presentes, le entregaban animales, tierras, solamente por recibir algún consejo de la sabiduría que el Señor le había entregado. Y es más, también la palabra del Señor nos enseña que incluso el faraón de Egipto, viendo las cosas que podía lograr planificadamente con este rey, le presenta a una de las mujeres más preciosas de la época. Le presenta a una princesa, le presenta a su hija, y se le da por esposa. Y Salomón, en su sabiduría, sabiendo que ella no era cristiana, que ella no adoraba a Dios verdadero, en su corazón dijo: ok,
está la mujer, me voy a casar con ella y le voy a mostrar el mensaje, el verdadero mensaje, para conquistarla para el Señor. Por lo tanto, entramos ya a otra condición de Salomón. Muchas veces yo conozco una amiga, una hermana de iglesia, en otra iglesia, en la otra donde yo participaba, donde ella siempre en sus oraciones oraba, y hasta el día de hoy sigue orando por su esposo. Él es una persona que no ha aceptado el mensaje, y su pena más grande es que no lo acepte aún estando muchos años casado. Gracias a Dios sus hijos están en la iglesia, son grandes líderes dentro de la iglesia, pero su esposo aún no se convierte, no acepta el mensaje. Y yo creo que va a ser su pena de toda la vida. ¿Qué más grande pena podría sentir Salomón también? Pero no sé si la sintió. Porque la palabra del Señor nos enseña más adelante que estas mujeres, a pesar de haber vivido con Salomón todo este tiempo, se vuelven a inclinar a sus dioses. Pero dice que pasó esto cuando Salomón fue viejo. Por lo tanto, me da la impresión que quizá en algún minuto estuvieron y aceptaron a Dios, pero no lo hicieron de corazón. Probablemente asistían a la iglesia, como nosotros, sábado tras sábado, daban el diezmo, participaban en las actividades, pero cuando Salomón ya fue viejo, ellas se apartaron del Dios verdadero y volvieron a caer en su idolatría. Su corazón ya no era el mismo. Se ve a precio por lo que lograba a sí mismo. Y por eso la pregunta que yo le hacía al principio era: si ustedes conocen su mayor necesidad, ¿cuál es su mayor deseo? ¿Qué es lo que ustedes pretenden en la vida? ¿Cuál es el objetivo? Si su necesidad está en las cosas terrenales, ¿las conoce Dios? Si mis prioridades terrenales están antes que Dios, ¿cuál es la respuesta que yo espero? Porque Salomón perdió su prioridad. Veamos Primera de Reyes 11. Capítulo 11, versículos 1 al 4. Y vamos a entender por qué mi teoría referente a esas mujeres que probablemente aceptaron a Dios se alejaron. Del 1 al 4 dice, capítulo 11, del 1 al 4. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las de Teas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres con rango de princesas y 300 concubinas, y las mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Por lo tanto, aquí vemos una condición de perdición, que aquel pueblo que Dios había escogido, desde la cabeza ya estaba haciendo las cosas mal. Había tomado una mala decisión. Pero veamos, volvamos un poquito atrás. Salomón, un hijo de un rey, del rey David, que tenía hermanos, que también pretendían el reino, pero David, en su sabiduría y en su amor a Dios, también ya había prometido al Señor cuál iba a ser su hijo y que iba a reinar en aquellos entonces.
Veamos Primera de Reyes capítulo 2. Versículos 3 y 4. Y veamos lo que dice David a su hijo. Dice: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Y el 4: para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardan mis caminos, andando delante de mí con verdad, de todo corazón y con toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Por lo tanto, había una promesa de Dios frente a David, y de David también hacia su hijo Salomón. Entonces, ¿por qué fue Salomón sabio? Porque había una promesa que Dios había hecho con David. Y lo reitero, David lo prometió también a Dios a través de su hijo. Es por eso que Salomón fue sabio. Es por eso que Salomón recibió esa sabiduría. Y esa sabiduría sabemos bien que viene de Dios. No es una condición propia. Probablemente pueda ser mi necesidad. Y yo creo que deberíamos pedir a Dios esa sabiduría. La palabra de Dios manifiesta que la sabiduría viene de Dios. Y vamos a corroborarlo. Primera de Reyes 3, capítulo 3, versículo 9. Y esta es la petición de Salomón. Dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién será competente para juzgar a este tu pueblo tan grande? Por lo tanto, cuando nosotros, hijos de Dios, hijos de esta iglesia, pedimos a Dios, debemos pedir, pero pedir bien. Tengamos cuidado con lo que pedimos. No vaya a ser que aquellas cosas que estamos pidiendo no vengan de Dios y aún así las obtengamos, porque probablemente estaríamos cayendo en pecado. ¿Qué estamos pidiendo? ¿Estamos pidiendo sabiamente? ¿Estamos pidiendo prudencia? ¿Le estamos pidiendo a Dios que nos dé la sabiduría como la pidió Salomón en los mejores años de su vida? Busquemos Santiago. Santiago, capítulo 1, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Por lo tanto, más que pedirle un buen trabajo, más que pedir que nos vaya bien, que podamos pasar la universidad, que podamos tener una buena situación económica, el Señor nos enseña y dice que pidamos sabiduría y que la pidamos bien. Y además el Señor nos da una promesa y dice que esta sabiduría la da generosamente. Yo creo que esa palabra generosamente es muy grande para mí, por lo menos, porque uno trata de hacer las cosas bien, pero generosamente el Señor, en cambio, da sabiduría generosamente. Solamente tenemos que pedirla. Otro texto que nos enseña también referente a la sabiduría. Proverbios 16. Proverbios capítulo 16.
versículo 16. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado. Y adquirir inteligencia vale más que la plata. Qué sabias palabras el Señor nos ha dejado. Solamente falta que nosotros las hagamos propias, para que la pidamos sabiamente. Dios demanda que seamos con esta sabiduría, con las cosas, con los talentos que el Señor nos da. Dios demanda que nosotros seamos buenos mayordomos, porque el Señor da generosamente, pero la administración de esta generosidad depende de nosotros. Salomón se farrió la voluntad del Señor. Veamos algunos textos de cómo nosotros deberíamos administrar sabiamente esta bendición que nos da. Volvamos a Santiago. Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3, versículo 13. Santiago 3, 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Por lo tanto, el Señor nos insta a que nuestras buenas obras y nuestra humildad sea con mansedumbre. Él nos enseña que tenemos que ser, con nuestra sabiduría, tenemos que ser humildes. Y tenemos que pedir al Señor que nos ayude a ser humildes. Primera de Corintios, capítulo 3. Primera Corintios 3. Primera Corintios capítulo 3, versículo 18. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio, según este mundo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Por eso que el Señor nos insta que la sabiduría que nosotros le pidamos al Señor y que Él la va a dar generosamente, la tomemos con humildad. Porque no nos podemos engrandecer en nuestra propia sabiduría. Si yo en mi trabajo llego a tener un cargo superior, tenemos que hacerlo con humildad. Tenemos que hacerlo sabiamente y no engrandecernos frente a eso. Si en la universidad o en el colegio nos va bien y nos sacamos buena nota y nos premian, tenemos que recibirlo con humildad, no engrandecernos. Si tenemos dones preciosos como la música, debemos también tomarla con humildad. Y yo me alegro de nuestros hermanos porque así lo veo, que lo hacen con humildad. Si nos va bien en la vida y tenemos una linda casa, que el Señor también vea en nosotros humildad, que podamos también compartirla con otros cuando se puede. No alardar de nuestra sabiduría, sino que hacerlo con humildad. Y otra recomendación que el Señor nos da, Colosenses 4. Colosenses capítulo 4, versículos 5 al 6. 5 dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Por lo tanto, si nosotros somos cristianos, somos
somos salvos, de todas maneras. Somos sabios, debemos también ir con mucha precaución hacia los demás. Es lindo cuando nosotros nos reconocen como hijos de Dios. Cuando ven que hay palabras suaves, que no hay una mala palabra, un garabato, una ofensa. Y cuando los demás reconocen en ti que eres distinto a los demás. Cuando participas con tus compañeros, con tus amigos en la universidad, en el trabajo, y ven que tu comportamiento es loable. Que ven que tú separas entre el licor y un jugo. Que ven que tú eres prudente con el horario. Son actitudes sabias que a nosotros nos reflejan el amor a Dios. De que debemos participar, claro, estamos envueltos en este mundo, pero debemos hacerlo sabiamente, no apartarnos, pero sí a través de nuestro testimonio entregar el mensaje. El Señor nos invita a que nosotros seamos partícipes, pero con sabiduría y con humildad. A pesar de la sabiduría de Salomón, él perdió la bendición de Dios, porque dejó de escuchar su voz y siguió su corazón. Dios prueba nuestros corazones, en la pobreza y en la riqueza. En la pobreza como lo hizo con Pedro, Andrés. En la riqueza como lo hizo con Mateo, cobrador de impuestos, a quienes los llamó. Y ellos accedieron a ese llamado y fueron aceptados por el Señor en la condición que ellos venían. Por lo tanto, ¿el Señor nos recibirá a nosotros? ¿Recibirá nuestros corazones? Hay una pregunta: ¿dónde buscamos nuestra felicidad? ¿Qué cosa nos mantiene tan ocupados en el día a día que nos aleja de Dios? Mateo 6:21 nos dice que donde esté nuestro corazón, perdón, ¿cómo es? Donde esté nuestro tesoro, estará nuestro corazón. ¿Cuál es nuestro tesoro? ¿Son las cosas de Dios? ¿Es su palabra? ¿Es la oración? Ayer escuchaba una predicación del pastor Bullón, que se la hizo a los administradores de la Unión Chilena, y decía que nosotros los cristianos tenemos una tarea. Y una tarea con 3 objetivos. Primer objetivo, orar. Orar sin cesar. Segundo objetivo, estudiar su palabra. No podemos dejar de estudiar su palabra. Cuando nosotros llegamos a la escuela sabática y escuchamos solamente al maestro y no damos opiniones porque no estudiamos la lección de escuela sabática. Por lo tanto, estamos dejando de hacer una de nuestras actividades que el Señor nos pretende. Primera, que es orar. Segunda, que es estudiar su palabra. Y había una clave que decía el pastor Bullón, decía: ¿cómo yo sé si mi iglesia está estudiando la palabra? Es fácil. Tú tienes tu folleto de escuela sabática, está rayado, que cada uno se responda de acuerdo a lo que conoce de sí mismo. Y lo tercero, el tercer objetivo es: si ya estás orando, si ya estás estudiando su palabra, ahora tenemos que salir y buscar a aquellos que están perdidos y traerlos a esta casa de oración. Y con esas 3, dice que son 7, pero solamente nombró 3. Con estas 3 actividades ya nuestra relación con Dios está mejorando. Ya estamos usando nuestra sabiduría por el bien propio de uno. Y además estamos bendiciendo a otros. Pero si empleamos nuestro tiempo, nuestros pensamientos, nuestras fuerzas para servir a mi necesidad, y estamos dejando de lado esta condición, estamos alimentando el yo. Estamos alimentándonos a nosotros mismos y no estamos siendo capaces de reconocer al Dios verdadero. Por lo tanto, estamos perdiendo nuestra salvación. Si buscamos nuestra felicidad en lo material, o cualquier cosa que promete ganancias repentinas y exorbitantes, que hoy día en las redes sociales se da mucho, y estas ganancias sean a corto plazo, y caeremos en tiempos
caeremos en la trampa de Satanás. Si esperamos que nuestras necesidades sean suplidas por lo material, estamos cayendo en la trampa que Satanás tiene dispuesto para nosotros. ¿Y cuáles son esas trampas? El tiempo. Porque no tenemos tiempo. Tenemos tiempo para ver el celular, para ver nuestras redes sociales. Tenemos tiempo para compartir probablemente con nuestros amigos, pero no tenemos tiempo para orar. Pero no tenemos tiempo para estudiar la Biblia. Y así Satanás se va metiendo de a poquito. ¿Cómo un cristiano termina perdiendo la salvación? De a poquito. No es así, instantáneamente. Es de a poco. El Señor se va metiendo en nuestra vida de a poquito. Y ese poquito que nosotros se lo permitimos hoy, va a terminar llevándonos a la perdición, a nuestra propia perdición. No lograremos la felicidad con esto, solo nos endeudaremos, nos aferraremos más a las especulaciones y arruinaremos nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra relación con nuestra familia, con nuestros hijos, nuestra relación con Dios. No podemos poner en nuestro corazón a las personas, que también algunos nos caemos. Miramos que tal líder es perfecto y voy y me aferro a él. Pero el Señor en su sabiduría ya nos enseñó. Busquemos Salmos 118. Y un texto que a mí me encanta. Salmo 118, versículo 8. No podemos poner nuestra vista en las personas, porque las personas nos caemos. No podemos poner la vista en nuestros líderes, porque nuestros líderes se caen. ¿Y qué nos dice el Señor? Dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes, en hombres. El Señor nos dice, ¿en qué tenemos que poner nuestra vista? En Dios, no en las personas. Dejemos a Dios que alce su voz a nuestro corazón, que cure nuestras heridas, que perdone nuestros pecados, que nos llene de su bondad y paciencia, que nos libre de tentación, que nos acompañe, que responda a nuestras peticiones y que nos llene de su bendición como lo hizo con Salomón. Dejemos que Dios actúe en nuestras vidas. Dios nos invita a su regazo y dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Jesús, por experiencia propia, sabe y conoce nuestras necesidades. Pero lo único que espera Él, lo que espera Dios de nosotros, es que se las digamos, se las manifestemos. Porque es una forma de comunicación que nosotros tenemos con Él. Y eso nos podrá dar la felicidad que realmente nosotros necesitamos. Salmo 147. Él dice que Él puede curar nuestras heridas, que puede curar nuestro corazón, sanarlo. 147, versículo 3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda nuestras heridas. Y venda sus heridas. A medida que entramos por Jesús en su descanso, empezamos aquí a disfrutar del cielo. El cielo consiste en acercarse incesantemente a Dios por Cristo, a través de Cristo. Cuanto más tiempo estemos en el cielo de la felicidad, tanto más de la gloria se abrirá ante nosotros. Y cuanto más conozcamos a Dios, tanto más intensamente será nuestra felicidad. Acuérdense, lo único que el Señor nos pide, más oración, más estudio de su palabra, y que compartamos con otros y traigamos a otros también a su iglesia. Podemos pasar muchos malos momentos, malos y muy malos momentos en esta tierra, pero lo que nos espera más allá vale la pena soportar estos malos momentos. Apocalipsis 7, para ir terminando esta mañana con este mensaje. Apocalipsis capítulo 7.
Versículo 16 y 17 dice: ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni ardor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Dios quiere tener una relación íntima con nosotros, quiere estar 24/7 con cada uno de nosotros, pero depende de nosotros si sabiamente le pedimos a Dios que su promesa se cumpla en nosotros. Que Dios los bendiga. Amén.